Entonces yo digo que la verdad que lo vamos a hacer por respeto a ustedes que hicieron el esfuerzo por estar, y igual nos sirve mucho para como punto de partida. Empezaré diciéndoles que Fermentis en el pasado decíamos que éramos productores de levadura activa seca principalmente, y eso ha ido cambiando con el paso del tiempo, porque ya no solamente Fermentis comercializa levaduras, sino que ya viene la parte de otro tipo de microorganismos, como la parte de bacterias, como la parte de soluciones de fermentación en general, donde el cliente tiene un objetivo y tratamos de darle una solución integral al problema que tiene respecto a la fermentación de un tipo de materia prima, o buscando la elaboración de un tipo de producto en específico. Entonces, los cuatro temas principales que platicaremos el día de hoy es sobre las levaduras activas secas, cómo se producen y qué tan robustas son, cuál es el carácter cuáles son las características de las levaduras activas secas y cómo se comportan sus aromas y sabores. Platicarles también de la acidificación en olla de cocimiento, y finalmente un poquito sobre las cervezas bajas en alcohol producidas con microorganismos especiales. Son temas que, digamos, cada uno de ellos se puede llevar una hora y media, pero que digamos que aquí los hemos concentrado para poder hacer más dinámica la charla. Bueno, ¿cómo se hacen las levaduras? Las levaduras es un microorganismo que se almacena en un banco de levaduras a menos 80 grados centígrados, que lo puede hacer Lesafre, que es la compañía madre de Fermentis, o algún colaborador, algún laboratorio de investigación donde se hagan convenios. Y arrancamos con la parte de laboratorio, una parte completamente estéril, donde la cepa de levadura se pone, digamos, se empieza a poner en condiciones y se hacen los primeros chequeos para garantizar las condiciones de la cepa, que exista una uniformidad, que exista un clon único, que exista la pureza que se necesita, y que no exista contaminación, digamos, de otros microorganismos ajenos a esta. Luego viene una parte de lo que sería una parte preindustrial, digamos, donde se hace una expansión de la biomasa, una expansión de la parte laboratorio y la parte preindustrial. Y luego, al paso del tiempo, ya brincamos, digamos, se hace una segunda expansión a la parte de la fase industrial, que estamos hablando de fermentadores de 300 metros cúbicos de capacidad. Y en esta parte, por ejemplo, ya estamos hablando de que el proceso no es completamente estéril, o sea, no es un white room, como le llaman, es un proceso industrial donde aún se tienen cierto nivel de agentes ajenos, digamos. Sin embargo, esta zona es muy importante porque se logran hacer esas propagaciones o esos starters que a veces se hacen en la cervecería, pero aquí se hacen en condiciones, digamos, donde la única función de nosotros es producir biomasa en la mejor cantidad y calidad, cuidando los niveles de contaminación, cuidando los niveles de producción de alcohol, es decir, se empuja el metabolismo de la levadura para que sea la producción de biomasa lo que se preferencie en su máxima eficiencia, y se detiene, digamos, en el punto donde la viabilidad está en el máximo punto y se cosecha, digamos. Entonces, después de que pasa la fermentación, viene un proceso de remoción, digamos, de agua, remoción de materias que no son levadura, y viene una centrifugación y se tiene una crema, se produce una crema de levadura que se estabiliza a 4 grados centígrados, para después, digamos, tomar dos caminos distintos. Uno, hacia la producción de levadura líquida, que esta se almacena en bolsas de plástico o en contenedores de 1000 litros, o se envía en pipas directamente a los clientes. Finalmente, como estamos hablando de grandes cantidades aquí, en general se usa mucho para lo que es el core business del Lesafre, que es la industria de la panificación.
Pero también, digamos, esta es la alternativa de producir esa misma levadura en formato seco, donde viene otra etapa de remoción de agua con un filtro rotativo de vacío, cuando se producen como si fuera una pasta, digamos, como si fuera aplanada, donde existe remoción de agua también ahí, y luego después se mete en un aparato que se llama un extrusor, donde esa pasta, digamos, se oprime a presión y se crean como unos fideos, un espagueti, y después se mete a un equipo que es un secador de lecho fluidizado, donde la levadura, digamos, se somete a contracorriente con aire caliente, y este aire caliente, digamos, toma la humedad que tiene la levadura, y la levadura cuando cae al piso es un producto que está con 96.5% de materia seca. Entonces, así es como ustedes reciben el producto. Aquí pueden ver una de las plantas que tenemos donde se producen, esta es la de Algis Bruggemann en la parte de Bélgica, donde se producen gran parte de las levaduras de cervecería. Entonces, en esta parte del proceso, uno de los procesos más importantes con la receta de la casa es el secado, es decir, cómo una levadura la puede someter a un tratamiento térmico y que la levadura, digamos, conserve esas condiciones que se puedan utilizar en un proceso de fermentación. Mucha gente tiene esa pregunta: ¿cómo es posible que un producto que se somete a un tratamiento térmico y nosotros podamos decir que sigue manejando condiciones de excelente calidad para poder ser usada en su proceso de fermentación? Y lo que resulta es que obviamente es un tratamiento térmico, pero es un tratamiento térmico controlado, donde lo que se cuida obviamente es que las estructuras de la levadura eh, queden en las mejores condiciones posibles para un proceso de fermentación subsecuente. Entonces, pueden ver aquí el ciclo de la reproducción de la levadura, como la levadura es un organismo que se produce por brote. Entonces se genera un brote aquí, que es la célula hija, y en la parte del ciclo la célula hija va creciendo y luego toma parte del material genético de la célula madre y luego se desprende. Y así es como se empiezan a generar las células nuevas. Con el conocimiento que se tiene en la tecnología, somos capaces de detener ese proceso en las mejores condiciones para que las membranas de la levadura, que son, digamos, lo que contiene, lo que le da estructura y soporte a las levaduras, lo que las hace fuertes, digamos, en sus mejores condiciones, con toda la capa esta de fosfolípidos, que es la parte que rodea, que da estructura, y que quede, digamos, en condiciones, como les digo, para que ustedes cuando la usan en la fermentación pueda haber ese intercambio entre sustratos dentro y fuera de la célula. Es como se verían si ustedes sometieran el producto a microscopio electrónico antes de secarlo: la crema de levadura, la levadura líquida, como podríamos decir, tiene alrededor de 25-30% de materia seca, y eso es la célula con superficie lisa. Y después de secar, tiene esta apariencia como de ciruela pasa, que tiene aquí unas pequeñas cicatrices donde la célula ya se reprodujo. Y estamos hablando de que está desde el 94-96%, 96.5% de materia seca, y la célula tiene una superficie irregular. Obviamente, esto no tiene usted no tenga ningún problema, digamos, al usar la levadura en estas condiciones. Algunos de los puntos claves del proceso es que tratamos siempre de desarrollar la levadura en su mejor forma fisiológica. Cuidamos siempre el proceso de secado, que es un punto clave porque una levadura, digamos, muy buena, puede ser muy buena para fermentar, la podemos producir en gran cantidad y con muy buen rendimiento, digamos, en la fermentación. Pero si es una levadura que no tolera este proceso de secado, es decir, que pierde su viabilidad, ahí es un punto de quiebre, digamos, para que nosotros no avancemos en tener este producto en formato comercial en su forma seca. Entonces, es un punto crítico la parte del secado. Y siempre necesitamos que la levadura tenga una rápida respuesta durante la rehidratación y fermentación.
cada cepa específica cada cepa tiene una receta específica, es decir, tiene unos tiempos de crecimiento, tiene una cantidad de nutrientes, una cantidad de azúcar siempre por abajo del 0.5%, para que la levadura oriente su metabolismo principalmente a la producción de biomasa, más que en la producción de alcohol. Y siempre tratamos de mantener, digamos, las estructuras de la célula de levadura lo mejor posibles en el proceso. La parte de calidad ha sido cada vez más tomada en cuenta durante digamos, cuando uno como cliente evalúa un producto. Y en la parte de calidad, el ESAFRE es una empresa bastante seria, donde, digamos, existe un seguimiento de la calidad en todas las partes del proceso, y en este caso, por ejemplo, respecto a la pureza de las cepas madres de levadura y cómo pasa del banco de levaduras hacia una planta, cómo viaja a diferentes países. Bueno, si ustedes ven aquí, cada cambio, cada proceso tiene un paso donde se checa la genética, la pureza y las propiedades de la cepa. Entonces, cada vez que brinca de una mano a otra, siempre se van chequeando, digamos, toda la parte de genética, pureza, para que cuando llega a la fábrica, digamos, tengamos seguridad que lo que vamos a reproducir ahí es el producto que nosotros estamos seleccionando. Incluso la fábrica hace sus propios chequeos constantemente para garantizar que tengamos ese clon único, esa cepa de levadura que es la que estamos intentando reproducir. Ya en la fábrica, como les comenté, también de la misma manera, estos chequeos que se hacen en los laboratorios de las fábricas, checan pureza. Cuando se produce la biomasa en la fermentación, se checa la composición, cómo envejece, cuáles son sus propiedades. Durante el secado también se vuelve a hacer lo mismo. Y durante el almacenamiento, digamos, también, es decir, hay puntos críticos a lo largo de toda la cadena de proceso donde si no se cumple en determinado proceso, este producto se descarta definitivamente. Es decir, si hay una falla en unos puntos del proceso donde se detecte que los estándares de calidad están comprometidos, este producto se va a la basura, nunca sale al mercado. Entonces, se han ido desarrollando obviamente procesos para que cada vez estas mermas sean lo más bajas posibles, pero siendo sinceros, suceden. Y el motivo es la búsqueda constante de perfeccionar estos procesos de calidad por parte de Fermentis. Ustedes, sin embargo, estamos hablando de un proceso, digamos, industrial, donde hoy en día, con la tecnología que existe, hay cierta carga de agentes externos en los productos. Y como ustedes pueden ver, hay cierta cantidad de LAB, que es bacterias ácido-lácticas. Tenemos bacterias ácido-acéticas, tenemos otro tipo de microorganismos como los Pediococcus, y que, digamos, son contaminantes dentro de la levadura seca. Sin embargo, y mucha gente se preocupa porque piensa que este tipo de contaminante les puede llegar a producir una cerveza acidificada, una cerveza sour, que son contaminantes en su planta de proceso, que van a tener muchas variaciones por usar este tipo de productos. Pero la verdad que digamos, estas cantidades son bastante bajas, y en el pasado sí, con la tecnología que había en el pasado, eran de un solo uso las recomendaciones del reuso de las levaduras, pero hoy en día estamos hablando de que se pueden hacer hasta 6 inoculaciones con 5 que es la inoculación inicial, y luego 5 reusos son las 6 inoculaciones que ustedes pueden hacer. Hay clientes que hacen 18 inoculaciones y no tienen ningún problema. Hay gente que no se quiere comprometer y el costo de la levadura lo ven como un costo de proceso, y digamos, dejan de estar preocupándose en cómo viene mi levadura, si está contaminada, si tiene viabilidad, si le pongo poquito, le pongo mucho. Si confían, digamos, en Fermentis, en la calidad que le están poniendo, y lo ven como un costo de proceso y no reutilizan la levadura a pesar de ser posible.
¿Por qué? Porque si ustedes tienen que tener en cuenta que el recuperar la levadura ocupa tener cierta experiencia, cierto conocimiento, ciertas prácticas para lograr que no tengan problemas como una contaminación, pérdida de viabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué significa este nivel de contaminación que hoy nosotros reportamos como especificaciones? Bueno, ustedes ven cómo en células viables, o sea, células de levadura que ustedes compran, es 1 por 10 a la 10 unidades formadores de colonia por gramo. Y tenemos las bacterias ácido-lácticas como menos de 10 a la 3 unidades formadores por gramo. Bacterias ácido-acéticas menos de 10 a la 3 unidades formadoras por gramo. Pediococcus lo mismo. Y en total, digamos, estamos hablando que hay menos de 5 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por gramo. Y esto sería, digamos, que cuando yo inoculo 50 gramos por hectolitro, que es la tasa de inoculación recomendada para una cerveza ale, cuando yo hago la conversión, yo estaría hablando que la pureza de los productos es de 99.99% de pureza y que hay una bacteria acidoláctica por cada 10 millones de levaduras viables. Esa es la calidad o la pureza, digamos, que estamos llevando hoy en día, y créanme que se está haciendo todo lo posible por mejorarla todavía. Entonces, con todo esto, creemos que las levaduras activas secas facilitan las prácticas, definitivamente. Hay una variedad de cepas que cada vez es mayor, que sigue creciendo, y creo que es una de las críticas que se le hace normalmente a las levaduras secas, que su portafolio es limitado. Sin embargo, es algo en lo que se está trabajando y es lo que se está construyendo constantemente, productos nuevos para el mercado. Lo que sí cuidamos es que estos productos no se confundan entre sí o que llenen huecos que en realidad nos hacen falta en nuestro portafolio. Porque, digamos, no es nuestro objetivo tener 3 cepas que sean la US05, US051, US052 y ponerle algún nombre rimbombante para cada una de las diferenciaciones, cuando sería muy difícil poder notar estas diferencias. Es una producción que está garantizada a nivel global. Últimamente hemos movido ciertas producciones a diferentes plantas. Siempre estamos cuidando los inventarios, siempre estamos trabajando, obviamente, con pronósticos cada vez más eficientes con todos nuestros asociados. Te ofrece la facilidad de hacer cervezas estacionales, es decir, no tener que preocuparte por tener un pitch especial. Puedes hacer una cerveza estacional, las cervezas belgas, sin ningún problema. Vienen paquetes en varias presentaciones. Estamos trabajando para expandir también esto y creemos que es una opción para todos los cerveceros. Es fiable, es consistente. Como les comento, la calidad, la pureza se cuida bastante bien, fácil de obtener. Tenemos buenas redes de distribución. Muchas veces hasta surtimos de manera directa para tratar de evitar ciertos conflictos, pero confiamos mucho en la parte de nuestra distribución en los países. Son fáciles de almacenar, no necesitan refrigeración y son fáciles de usar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos 3 cepas lager, S23, W3470 y S189. Si quieren más información, les recomiendo bajar la aplicación de Fermentis para el celular, que se está actualizando constantemente, o entrar al sitio de Fermentis, www.fermentis.com. Tenemos también nuestro rango de cepas SAF Ale, que es la 134, 05, que es la más conocida, S04K97, S33, W06, B256, T58. Tenemos nuestro nuevo, digamos, levaduras del tipo SAF Brew, que es el nuevo, una de las nuevas. No es una marca nueva porque la retomamos en el pasado, la usábamos, se decidió retomarla otra vez y usarla para las cepas que fueran diferentes o que tuvieran una aplicación muy específica. En el caso de la SAF Brew HA18, es una cepa POF positivo, es decir, tiene la capacidad de producir fenoles, aromas a clavo, a especias, pero con una muy alta
tolerancia al alcohol, es decir, ustedes pueden producir cervezas de alrededor del 18% de alcohol. Incluso por ahí hemos visto algunos ejemplos hasta 20% de alcohol. Tenemos lo que sería una variante de la Sabro H18, que sería la Sabro BA16. Es una cepa que, al contrario de la HA18, es una cepa que es POF negativa, es decir, no produce estos fenoles, estos 4-vinil guayacol. Sin embargo, es una cepa muy frutal que tolera hasta 16% de alcohol. En el medio tenemos la Sabro LA01, que es una Saccharomyces chevalieri, que es una especie distinta, digamos, que es la que nos va a ayudar para producir cervezas bajas en alcohol. Más adelante vamos a hablar más de esta. Tenemos la Safil F2, que es la de carbonatación en botella, de acondicionamiento en botella. Tenemos dos ayudantes de fermentación, Springferm BR2, que es rico en minerales, sobre todo zinc y magnesio. Pues lo usamos mucho para la gente que usa una tasa alta de adjuntos en la receta de la cerveza, o para la gente que recupera, digamos, mucho la levadura, le ayuda mucho a mejorar la viabilidad de las cepas. El Springferm NAB3, aquí me comí una A, que es el nutriente que nosotros tenemos hoy en día para la producción de hard seltzers o estas bebidas que se producen a partir de 100% azúcar. Un producto de caracterización que es el Spring Blanch para ayudar a estabilizar la turbidez en las cervezas a través del tiempo. Y dos bacterias, SAF-Sour LP652, que es la que vamos a hablar más adelante, para el que principal, en la que vamos a hablar hoy, en el proceso que era el Sour. Y la nueva, que es la SAF-Sour LB1, LP652, es homofermentativa, principalmente ácido láctico, y SAF-Sour LB1 es heterofermentativa, produce tanto ácido láctico como ácido cítrico. Entonces tenemos 15 levaduras, 2 ayudantes de fermentación, un producto funcional y 2 bacterias. Los usos, como los pueden usar ustedes, pueden hacer una rehidratación. La gente que ya lo hace, lo puede seguir haciendo. Hay ciertas temperaturas, digamos, que eran las que recomendábamos antes fuertemente, que es mantener las temperaturas de rehidratación en temperaturas, digamos, que fueran similares al proceso que ustedes a la que van a poner el mosto por primera vez. Por ejemplo, una ale, ustedes la pueden poner, normalmente la gente fermenta entre 15 y 20 grados centígrados, pueden fermentar más, eso es claro, pero digamos que la temperatura de la rehidratación puede ser entre 25, 29, 30 grados centígrados. Generalmente que esas diferencias de temperatura estén alrededor de los 10 grados centígrados en el caso que las vayan a rehidratar. Las lagers igual, a veces la gente arranca 15 a 14 grados centígrados, empiezan a bajar la temperatura con las primeras horas del proceso. Hacer una agitación en un recipiente, obviamente, que tenga la calidad sanitaria, y al igual como los utensilios, esperar 15 a 20 minutos, que disolver los grumos y luego lo agregan directamente a la fermentación. Esa es una opción, pero nosotros creemos que no es necesario y que pueden utilizar lo que es la inoculación directa, donde ustedes ya con mosto en el fermentador agregan directamente la levadura en la parte en el tanque, y con la misma agitación del llenado, con eso es más que suficiente para que la levadura se active. Tuvimos que hacer algunos estudios para poder comprobar esta inoculación directa comparado contra una rehidratación, que era el proceso tradicional que veníamos recomendando. Y medimos lo que era la viabilidad, recordando que la viabilidad es la cantidad de levaduras vivas entre la cantidad de levaduras totales, perdón. Y se usan diferentes protocolos de rehidratación para poder comparar los efectos que tienen este tipo de procesos. Entonces, se utilizó uno de los parámetros que se midió fue la agitación, y se tuvieron 3 niveles para este parámetro: sin agitación, agitación moderada y agitación violenta.
Otro parámetro que se estudió fue la temperatura, desde 8 hasta los 40 grados centígrados. Digamos que la recomendación de la rehidratación antes estaba entre 20 y 30, digamos. Y usaron diferentes medios de hidratación: agua destilada, agua mineral, agua del grifo, digamos, mosto a 7 platos, a 15, a 25 platos. Y se hizo la medición de viabilidad al microscopio con azul de metileno. Lo que se encontró, digamos, entre todos estos procesos, no tiene caso ir detallando paso por paso, pero que, digamos, la agitación fue el parámetro que tiene un mayor impacto entre los cambios de viabilidad en el proceso. Entonces, si ustedes no agitan o agitan suavemente, el proceso es mejor que si ustedes lo meten a una bomba centrífuga, por ejemplo, al inicio del proceso. La temperatura mostró que no tiene un impacto significativo cuando la agitación es moderada o sin agitación, que es lo que recomendamos. El tipo de medio no tiene influencia en la viabilidad celular, es decir, aunque ustedes cambien el medio, la levadura mantiene la viabilidad con la que inicia, por ejemplo, durante la rehidratación. No se observaron diferencias significativas en los tiempos de rehidratación después de 15 minutos. Está lista para usarse. Y estas conclusiones son similares para todas las cepas 6, así como las cepas lagers. En el caso de la viabilidad es muy importante, porque recuerden que mucha gente, cuando a la hora que usan inoculan la levadura a la fermentación y que miden, hay gente que le gusta mucho estar pendiente de eso, y dicen, oye, al arranqué con una viabilidad baja, de 80, 70%. Es probable que esto suceda, depende de muchos factores, pero tienen que tener en cuenta que la levadura, al ser un microorganismo vivo, y cuando va a empezar a crecer, tiene una fase de adaptación, y luego va a empezar a crecer de manera exponencial, y ahí es cuando la levadura va a regresar a su viabilidad máxima. Entonces no habría de qué preocuparse en ese sentido. Y también lo que medimos fue la vitalidad de las levaduras en estas diferentes condiciones de rehidratación e inoculación directa, donde lo que probamos fue cuál era la capacidad que tiene la levadura una vez de haberse sometido a diferentes tratamientos, cuál era la capacidad de llevar a cabo una fermentación, es decir, cuál era la vitalidad, cuál era la potencia de la levadura en consumir esos azúcares y llegar a gravedad final. Entonces, en estas pruebas detectamos que la inoculación directa no afecta, es decir, tú la puedes inocular directamente y no tener ninguna diferencia en la vitalidad, y las curvas de fermentación van a ser muy similares. La cinética de fermentación también, pero también la producción de alcohol y el porcentaje de atenuación, así como la parte de la producción de cogenéricos, cantidades y los tipos de compuestos volátiles no tiene una diferencia significativa. Es decir, que todos estos cambios, si bien pueden tener un efecto en la viabilidad, es decir, bajar la viabilidad de cierta manera, a la hora que yo inoculo la levadura y en realidad hago un proceso de fermentación, hago una cerveza, mido la vitalidad, no tengo diferencias significativas cuando yo la hidrato y cuando yo la inoculo directamente. Y es por eso que ustedes ven que usamos esta etiqueta en muchos de nuestros productos, que significa fácil de usar, es decir, ustedes abren el sobre y lo pueden inocular directamente a la cerveza. Dedicarles ahora sobre lo que son las diferencias entre las levaduras y cómo cambian su perfil de aromas y sabores. Y siempre tenemos unas preguntas como esta, que si una levadura podría ser manejada para producir sabores específicos o que mejoren la calidad de las cervezas. Siempre muchas dudas, y obviamente que cuando nos ponemos a analizar el proceso sabemos que las condiciones como la cantidad de azúcar inicial, la temperatura, la cantidad de levadura que yo pongo, el tipo de levadura y la interacción que pueden tener con los otros materiales primos del proceso, en realidad pueden tener un impacto bastante dramático en el resultado que vamos a obtener. Entonces, para empezar, nos dimos a la tarea de hacer una línea, caracterizar, entender de dónde vienen nuestras levaduras. Y hay un estudio
digamos, se hizo de manera general para muchos tipos de levaduras que existen en el mercado. Y lo que se trata de hacer es tratar de clasificarlas o buscarles un ancestro común y encontrar grupos o cosas que son similares para poder, digamos, tratar de encasillarlas en un segmento, y hacen segmentos como de cerveza 1 y 2, saque, panificación, destilados, etcétera. Entonces, en este estudio nosotros lo utilizamos para tratar de ver en qué punto, en dónde encajaban las cepas de levaduras de fermentis, algunas de ellas, no todas. Y bueno, aquí lo tienen, como pueden ver, las levaduras, digamos, a pesar de que algunas por ahí caen en la parte diferente, digamos, de la parte de panificación puede caer uno, en la parte de vino, otras, pero lo que queremos mostrar con esto, digamos, es que a pesar de que no tenemos una cepa de levadura para cada estilo de cerveza, creemos que el portafolio cubre un amplio espectro de todas las aplicaciones que existen en la parte de fermentación. Arrancamos con la producción de una línea base, que es decir, cuál es el efecto que tiene la levadura en la producción de cerveza cuando tratamos de aislarla y, digamos, tratar de que las interacciones entre otros componentes, entre el proceso, digamos, sean lo menos posible. Entonces, para hacer la línea base, utilizamos un mosto de cerveza 15 plato, 100% de malta, base y 3 EBC, amargor 25 unidades de amargor, buscando que fuera con extracto de lúpulo, digamos, para que hubiera una menor interacción de la parte verde, la parte vegetal. Inoculación 50 gramos por hectolitro, temperatura 23 grados centígrados, presión atmosférica. Es decir, a pesar de que las cepas lager estén diseñadas para trabajar a una temperatura más baja, y otras levaduras pueden funcionar a una temperatura más alta, decidimos usar 23 grados centígrados porque es una temperatura que, digamos, como línea base, como parte de un estudio, nos sirve bastante bien para poder, digamos, comparar unas con otras y tratar de que este resultado, desde el punto de vista del estudio, sea usado como una referencia. Y ya una vez acumulando todos los resultados, logramos hacer este gráfico, que a veces es difícil de poderlo entender y puede ser confuso, donde hay 3 ejes, un eje en la parte de el especiado, un eje en la parte frutal y un eje en la parte neutra. Tenemos las 3 cepas lager, el 189, 3470 y S23. Tenemos las otras cepas sales, algunas. Entonces, si se fijan, muchas se posicionan en este carácter frutal, digamos. No significa que la H18 sea más frutal que la S04, simplemente fue la manera como las acomodamos en el gráfico. Pero ustedes se pueden dar una idea de que estas cepas de levadura, digamos, se cargan más hacia el eje de frutal, que estas cepas de levadura se cargan más en la parte de la parte de neutralidad, y estas cepas se cargan más en la parte del especiado. Y para hacer un segundo nivel de estudio, decidimos tomar 2 cepas iniciales, la 3470, la SAF Lager 3470 y la SAF Ale B256, para, digamos, incrementar el nivel de estudio sobre cómo se comportan las levaduras con estos distintos procesos. Entonces, se seleccionaron diferentes gravedades iniciales, diferentes temperaturas, diferente tasa de inoculación. Se evaluó la cinética de fermentación, se evaluaron los compuestos volátiles, se hizo un análisis sensorial. Y aquí, es decir, estamos hablando de una misma levadura, de un mosto base, digamos, igual tratando de que no hubiera tanta interacción con el lúpulo, 25 unidades de amargor,
inoculación directa, pero lo que sí variamos son las condiciones del proceso. Entonces aquí sí vamos a ver cómo la levadura cambia su comportamiento cuando cambia las condiciones del proceso. Y de toda esta posible interacción, de todos esos niveles de cada uno de los parámetros seleccionados, solamente se usaron para el estudio 14 diferentes condiciones, algunos en escala de 100 mililitros y otros en escala de 50 litros. Para la B256, que es una cepa, digamos que bien, era la que llamamos de abadía, nosotros antes una cepa, digamos, que tolera bien la parte alcohólica, que es seca, que es frutal, que se usa principalmente, digamos, para hacer cervezas belgas, pero que la verdad que también hemos visto que hay gente que ha usado para hacer IPAs, este tipo de levadura, y yo creo que es una cepa de levadura muy, que tiene diferentes maneras de usarse, pero sí hay que tener mucho cuidado porque no es como la US05, digamos, tiene sus detalles, y aquí los vamos a ver. Cuando yo cambio estos procesos de los que estábamos hablando, la densidad es la que tiene mayor impacto, es decir, la cepa de esta cepa de levadura, si yo le pongo mucha cantidad de azúcar al inicio, una gravedad específica alta o baja, va a cambiar mucho su comportamiento. Entonces, cuando yo incremento la densidad, voy a obtener mayor producción de ésteres, mayor producción de alcoholes superiores, y también va a haber más azúcares residuales. No significa que la cerveza me va a quedar dulce, significa que va a haber un balance entre la cantidad de alcohol que se va a producir y la cantidad de la dulzor y el cuerpo que debe tener la cerveza. También existe una percepción menor en la parte de los componentes azufrados. Cuando yo incremento la temperatura, por supuesto, yo debería esperar que baje el tiempo de fermentación, bajan los niveles de acetilo, pero también se incrementan algunos alcoholes superiores y ésteres específicos en la fermentación. Y cuando yo incremento la tasa de inoculación, hay mayor porcentaje de atenuación real y disminuyen los aromas florales, en este caso para esta cepa. En el caso de la 3470, hicimos exactamente lo mismo. 3470 es una levadura lager de Weihenstephan, que es, digamos, una cepa bastante conocida a nivel mundial para elaborar diferentes tipos de cervezas lager. Y hicimos exactamente lo mismo, y lo que nos dimos cuenta en la primera parte, por ejemplo, que a mayor densidad, obviamente, mayor tiempo de fermentación, a mayor temperatura de fermentación, menor tiempo de fermentación. Pero lo que es importante aquí considerar es que no hubo prejuicio en la calidad de la cerveza. Es decir, la cerveza permaneció bastante homogénea a pesar de los cambios que se tuvieron. A mayores densidades, a mayor producción de componentes volátiles, pero sin impacto sensorial. Recuerden que nosotros cuando medimos los compuestos volátiles en un cromatógrafo de líquidos, es decir, puede que existan mayor producción de componentes volátiles, sin embargo, si los umbrales de detección están por encima de eso, tú puedes tener mayor producción de compuestos volátiles, pero no vas a ser capaz de notarlos, y fue lo que pasa en este caso. A menor temperatura de fermentación, a mayor riesgo de fermentaciones lentas y off flavors, eso es algo que también hay que cuidar. Entonces, como conclusión en las anteriores temas sobre las caracterizaciones y los cambios en el proceso de las levaduras, antes de pasar al siguiente tema, hay que considerar que las levaduras es un microorganismo, es un ser vivo que va a cambiar dependiendo obviamente de las condiciones del proceso, va a cambiar qué tan cómodo se sienta, digamos, en esa receta de cerveza. Va a cambiar también, no lo estamos tocando ahorita, va a haber una interacción entre los componentes de las otras materias primas, en el caso de las interacciones que se dan con el lúpulo, en el caso de la composición o el nivel de dextrinas que puede tener una malta, el nivel de caramelos, va a cambiar también la levadura.
pero unas van a cambiar más que otras, y en algunos casos estos cambios de la levadura puede ser que no sean perceptibles a la hora de, de que el cliente consuma los productos. Entonces es algo que hay que considerar. Este tipo de estudios los vamos a seguir llevando hasta terminar toda la gama de productos de Fermentis, y creo que les van a dar a ustedes unas herramientas mejores para poder, digamos, seleccionar alguna cepa de levadura en particular o aprender a manejarla mejor para la receta específica que estén elaborando. Bueno, el siguiente tema es hablar sobre este tipo de productos que tenemos para la acidificación en la olla de cocimiento. De caso de la caracterización de la LP652, que es una bacteria que tenemos para la que lanzamos primero, donde consideramos el proceso de fermentación, de producción de cerveza típico, que es molienda, preparación de mosto, filtración, ebullición, enfriamiento, fermentación y maduración y embotellamiento. Y en la parte de la fermentación, ¿no? Y el cocimiento, después de que el producto, de hacer la filtración, se hace una ebullición corta, sin lúpulo, de 5 o 10 minutos, solamente, digamos, para garantizar un poco más la carga microbiológica, digamos, que no haya ningún problema como punto de partida, que haya alguna levadura salvaje, que haya alguna bacteria. Entonces se hace una ebullición corta, 5 o 10 minutos, se enfría, se inocula la bacteria y luego ocurre una fermentación láctica en este caso. Una vez que termina esa fermentación láctica, que puede ser 24, 48 horas, 36 horas, dependiendo del nivel de acidez que ustedes estén buscando, volvemos a ebullir para, digamos, sanitizar el mosto, se elimina la bacteria por las temperaturas, y luego seguimos con nuestro régimen de lupulado que teníamos planeado, y luego ya viene la parte de enfriado y viene la fermentación alcohólica por parte de las levaduras. Es el proceso, perdón, sencillo, digamos, que nosotros podemos utilizar para usar ese tipo de productos. La verdad que como desde el punto de vista de producción de cerveza sour, me parece bastante sencillo, bastante poder utilizar este tipo de productos y poderle darle esa complejidad, tanto en sabor como en aroma, a una cerveza cuando uno hace una acidificación, digamos, y el nivel de complejidad es bastante importante en la producción de cervezas cuando deciden, digamos, añadirle este tipo de proceso. Para probamos diferentes tasas de inoculación, 10, 100 gramos por hectolitro, diferentes densidades iniciales de 8 a 16 platos, diferentes temperaturas de proceso de 30 a 50 grados centígrados y un proceso agitado y proceso estático. Estamos arrancando con una población aproximada de 10 millones de células por mililitro. En la parte de la acidificación, cuando nosotros comparamos los procesos de cómo es la curva de caída de pH de 10 gramos por hectolitro contra 100 gramos por hectolitro, me doy cuenta que agregando 10 veces más bacterias, digamos que el pH sí baja un poco más, pero digamos que el cambio no es tan dramático con agregar solamente 10 gramos por hectolitro. Se logra una acidificación completa de 24 a 48 horas. Cuando yo mido la producción de ácido láctico, que es la realidad, que este es el parámetro importante, digamos, el pH es una medida indirecta de la producción de los ácidos orgánicos, en este caso. La producción de ácido láctico a las 24 horas con 10 gramos por hectolitro es alrededor de 2.5, y con 100 gramos por hectolitro, digamos que se producen 4.5 gramos por hectolitro de 24 horas. Es decir, no es un incremento lineal porque yo esté usando 10 veces más bacteria y voy a producir 10 veces más ácido láctico. No es así como sucede. Yo podría esperar que si yo incremento la tasa de inoculación, que yo produzca más ácido láctico, sí, eso lo pueden esperar, y puede ser una herramienta para poder
eficientar el proceso en términos de tiempo, utilizar un pitch un poquito más grande para llegar a una acidez final, digamos, o una acidez mayor en un tiempo determinado. Lo mismo pasa para 48 horas con 10 gramos por hectolitro y para 100 gramos por hectolitro en las 48 horas, es decir, no hay una producción que sea correspondiente de una manera proporcional de un pitch a 10 veces más ese pitch. Pero sin embargo sí se incrementa la producción de ácido láctico. Desde el punto de vista de la acidificación con diferentes cantidades de malta inicial, de 8 hasta 16 platos, vemos como es bastante homogéneo, de 8 y 12, se parece bastante. Y la curva de 16 sí se queda un poquito en la parte inicial, pero luego baja. Y al final estamos hablando de una diferencia de 3.6 contra un, no sé, un 3.7 puede ser el pH, que la verdad es mínimo. Y lo que se ve aquí es que el pH, ¿por qué no cae hasta abajo? Porque, bueno, cuando tienes más grano, digamos, cuando tienes más malta en el mosto, se habla de que este tipo de ingredientes o de compuestos químicos que se liberan en el mosto tienen la capacidad de amortiguar mejor el pH, es decir, a pesar de que se produzcan ácidos orgánicos, estos compuestos van a, digamos, detener hasta cierto punto que el pH caiga de la misma manera. Cuando digo la producción de ácido láctico, a las 24 horas con 8, con 12 y con 16 platos, vemos que sí hay un incremento en cuanto, si yo uso más cantidad de gravedad inicial, 8 sería 2, 12 un 2.5, 16 un 2.6, se parece bastante. Aquí tengan en cuenta que a pesar de que yo tenga, digamos, más cantidad de azúcar inicial, un 8 contra 16 platos, la LP652 consumen principalmente azúcares simples y son muy eficientes para la producción de ácido láctico. Es decir, la gravedad que ustedes inicial que ustedes van a tener cuando inician el proceso de acidificación o de cocimiento a cuando lo terminan a las 24 o 48 horas, baja muy poquito la gravedad, muy poquito, la verdad. No esperen que les consuma gran cantidad de azúcar. Las bacterias son bastante eficientes en la producción de ácido láctico. Este es un punto bastante importante, cómo se comporta la temperatura. Digamos que si yo la fermento a 50 grados centígrados, a 45, vean cómo el pH se me queda arriba. Y esto es principalmente que la bacteria, digamos, no lo está produciendo. Es decir, estamos a unas temperaturas altas y la levadura no, digamos, se inactiva o se destruye. No se inactiva principalmente, no produce la cantidad de ácido láctico. Cuando yo la trabajo a 40, 37 grados centígrados, vean cómo baja dramáticamente el pH. Entonces estamos hablando que este tipo de temperaturas son las que se deben utilizar en el proceso. Y ven aquí en la producción de ácido láctico como a 37 a 40 se produce suficiente ácido láctico. Vean cómo 45 a 50 grados centígrados la producción es bastante pequeña. Digamos, no nos serviría esta cantidad de ácido láctico para producir una cerveza sour, digamos. ¿Qué pasa cuando yo hago el proceso de manera estática o de manera agitada? No hay una influencia significativa en el régimen de agitación, son bastante similares. Es decir, yo inocularía la bacteria en la olla de cocimiento y simplemente dejarla que haga su trabajo. Pero también se evaluó, una vez que se evaluó la parte del desempeño, digamos, también se trató de evaluar la parte sensorial, que es muy importante. Entonces tenemos 3 tratamientos, 10 gramos por hectolitro y 100 gramos por hectolitro, 48 horas a 30 grados centígrados y el mosto sin fermentar. Y esto lo hicimos en un panel sensorial para identificar los diferentes descriptores. Obviamente, cuando yo evalúo el perfil del mosto, es decir, sin que haya sido fermentado por la bacteria, favorecen simples descriptores de maltosa, cereal, miel, dulzor. Pero claro que cuando ya existe la fermentación ácida,
Esos descriptores de la malta, del grano, obviamente disminuyen considerablemente y vamos más para la acidez, para la parte de productos lácteos, acidez volátil y frutales, principalmente la parte cítrica. Esa es una cepa de la bacteria, es una Lactobacillus plantarum, y a mí la verdad me sorprendió mucho cuando lo utilicé por primera vez. Es ideal para hacer cervezas que era el sour, le libera notas frutales y tropicales. Es una bacteria ácido-láctica homofermentativa y es un producto fácil de usar. Es un producto que va muy bien con cervezas que quieran que tengan caracteres frutales, incluso con alguna combinación de alguna levadura que produzca, digamos, también ciertos aromas frutales. Se combina bastante bien y por ahí pueden encontrar aromas exóticos también. Así como se pueden encontrar la hoja técnica en nuestro sitio de internet. Y como pueden ver, la descripción es una bacteria, produce aromas frutales, tropicales, cítricos, como habíamos comentado, es homofermentativa, es decir, produce principalmente ácido láctico, es un Lactobacillus plantarum, es el tipo de bacteria que es. 24 el tiempo, se inocula en un mosto no lupulado de 24, 36, 48 horas, más o menos 37 grados centígrados. Por ahí hemos visto que a veces es complicado, digamos, mantener esta temperatura durante 24 o 48 horas cuando eres un homebrewer, por ejemplo. Aquí la recomendación es iniciar alrededor de los 37 grados centígrados, inocular 10 gramos por hectolitro, un poquito más, dependiendo del grado de acidificación que estén buscando, y digamos, tratar de mantenerlo lo más que se pueda a esas temperaturas. Igual si la temperatura baja hasta 30 grados centígrados, tuvimos buenos resultados. Punto importante aquí donde dice de la parte de la tolerancia o la inhibición respecto a mostos con lúpulo, este tipo de bacterias inhibe el 50% de su actividad solamente con 5 partes por millón de isoalfa-ácidos. O sea, hay que tener mucho cuidado que no haya nada de lúpulo en el mosto cuando se va a usar. 10 gramos por hectolitro nos parece que es una tasa de inoculación de referencia bastante buena. Pero digamos, ustedes pueden jugar un poquito, depende si quieren un poquito más de acidez, pueden incrementar estas tasas hasta encontrar, digamos, la acidez que ustedes están buscando. La recomendación es, digamos, estar probando el mosto, medir el pH, estar haciendo análisis sensorial para ver cuál es el desarrollo, digamos, de esta fermentación. De la misma manera, es un producto, digamos, que hay que almacenarse en el congelador a menos de 4 grados centígrados. Su vida útil son 18 meses de la fecha de producción. Y el grado de contaminación que ustedes pueden esperar es una bacteria distinta por cada 10 millones de LP652. Es el nivel de pureza. Entonces, en general, la tasa de inoculación de gramos por hectolitro es más que suficiente. Fermentación láctica de 24 a 48 horas. Rango de temperaturas de 30 a 40. Y un pH objetivo 3.2, 3.6. Como les comento, el pH es una medida indirecta, pero sirve mucho una vez que ya dominan el proceso para, digamos, hacerlo de manera rápida. Y una percepción de notas frutales, lácticas y acidez, y obviamente disminuye el carácter maltoso y dulce de los mostos. El siguiente y último tema que les quería platicar era sobre la levadura, que es para las cervezas bajas en alcohol. Ustedes saben, es una tendencia producir una cerveza baja en alcohol en la actualidad, y es una tendencia que va a seguir creciendo. Y en el caso de nosotros, se hizo un screening de diferentes cepas de levadura, evaluando el performance de la fermentación, evaluando el carácter sensorial, y escogimos este producto, una Saccharomyces cerevisiae variedad Chevalieri, que es una cepa que es maltosa negativa. Entonces lo voy a explicar más adelante. Es una cepa de levadura que, digamos, tiene cierto
producción de cogenéricos, ésteres, alcoholes superiores, una atenuación aparente del 15%, sedimentación media, y es un producto que, digamos, es un producto que está de la misma manera como la LP652, está diseñado para poder empezar en este mundo de las cervezas bajas en alcohol de una manera fácil también. Va a depender mucho de las legislaciones de sus países, saber cuánto se considera bajo en alcohol o sin alcohol. Esta levadura, como les comenté, es maltosa negativa, es decir, no consume la maltosa y superior, es decir, maltotriosa, maltotetrosa o dextrina, no lo consume, y va a trabajar principalmente en los azúcares simples, que es la glucosa y fructosa, y considerando que en un mosto típico yo tengo del 10 al 15% de azúcares simples, aquí es donde va a trabajar la cepa de levadura. Cuando se probó, por ejemplo, en diferentes gravedades iniciales, pudimos ver cómo el consumo, el porcentaje de consumo de azúcares, digamos, de extracto, era más o menos del 12.5 al 14%, es decir, solamente trabajaba en esos azúcares simples que la malta, que la cerveza, que el mosto ya tiene. Y también, digamos, es una cepa que va a producir diferente, la cantidad de alcohol que va a producir va a depender obviamente de la cantidad de azúcar inicial que yo tengo. Es una cepa que se recomienda hacer pueden trabajar con diferentes regímenes de maceración. Es una cepa que va a trabajar con los azúcares simples que trae la malta por default, pero también, digamos, se pueden hacer variantes haciendo una maceración a altas temperaturas, digamos, pero hemos visto que una infusión simple es más que suficiente. Hay que tener en cuenta que cuando uno elabora este tipo de recetas, es muy importante considerar que estamos produciendo una cerveza baja en alcohol, que va a tener cierta cantidad de cuerpo y que tiene que estar muy balanceada con respecto a la cantidad de lúpulo que yo le pongo y a la cantidad de maltas especiales que yo le pongo. Hoy en día nos encontramos ya con IPAs bajas en alcohol, lagers bajas en alcohol, por supuesto. Incluso también nos hemos encontrado con Kettle Sours, IPAs bajas en alcohol. Entonces, digamos, se abre mucho el panorama para experimentar y para hacer diferentes tipos de cervezas. Es una fermentación que no debería durar más de 3 días, debería estar lista. Pero otro punto crítico durante el proceso es que es una cerveza que tiene que pasteurizarse sí o sí. Aquí tengo un error, aquí debería ser 50 a 100 unidades de pasteurización. Es una pasteurización que hay que hacerse en producto terminado, porque cuando hacemos pasteurizaciones tipo flash, por ejemplo, pasteurizaciones en túnel, tiene que ser en la botella ya, cuando digamos ya no hay riesgo de que entre, en producto empacado, perdón, cuando no hay riesgo en que entre otro tipo de microorganismo que pueda cambiar no solo la cantidad de alcohol, sino que carbonatar de más el producto y generar un problema de sobrecarbonatación. Acuérdense que si no está pasteurizado, esta cepa solamente consume azúcares simples, entonces va a quedar un montón de azúcar que puede ser consumido por cualquier tipo de microorganismo, levadura salvaje u otro tipo de levaduras que entran ahí. Entonces, 50 a 100 unidades de pasteurización, recordando que una unidad de pasteurización es tener el producto a 60 grados centígrados por 1 minuto. Entonces, si yo despejo, yo puedo calcular más o menos qué tiempo y temperatura yo puedo utilizar para lograr esa pasteurización. Bueno, este no es parte de lo que estábamos comentando, bueno, pero aquí venía la fermentación.
Hablamos del nutriente el Springferm NAB2 o NAB3, que son nutrientes para poder fermentar hard seltzers o bebidas ready to drink a partir de azúcar pura. Es un mix de vitaminas y minerales donde ustedes pueden arrancar con 22, 26, 30 platos para producir 12, 15% de alcohol. Fermentar a 30, 35 en 10 días, digamos, ustedes pueden obtener una bebida fermentada con bastante eficiencia y luego saborizarla. Okay. Bueno, esos eran los temas ese fue el pilón, esos eran los temas que les quería compartir, no sé si tengan algunas preguntas. Sí, les vamos a mandar la presentación, por ahí se las mando con José Durán, se las mando con Miguel de Alimentos Exclusivos Artesanales. Y pues muchas gracias por su atención. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Bueno, por ahí sí quedan algunas preguntas que puedan tener. Como les comento, podemos pasar horas y horas hablando de estos temas, pero como introducción creo que está bien que consideren que Fermente, digamos, está buscando mucho la parte de tener ya soluciones de fermentación, soluciones fáciles para que ustedes puedan empezar a diversificar más todavía los procesos cerveceros que tienen. De nada, Raúl. Esperemos el próximo año vernos por allá y con mucho gusto probar algunas cervezas. De hecho, me gustaría cada vez que vaya, vamos a tratar de hacer un ejemplo para poderlo probar y poderlo no solo ver las letras en diapositivas, sino también hacer una cerveza especial para el evento. Alejandro, por ahí los lavados para recuperación de levadura, hay gente que hace el lavar con ácido fosfórico, gente que lava con ácido sulfúrico también, para, digamos, tratar de eliminar las bacterias, eliminas bacterias en la parte de las levaduras, sanitizas de alguna manera, pero también esto puede traer otro tipo de problemas con ese tipo de ácidos que son arrastrados para el proceso de nuevo. Yo por ahí leí un estudio que ya tiene rato, donde hacían diferentes lavados y diferentes almacenamientos con las cremas de levadura. La verdad no me acuerdo dónde lo saqué, pero notaban que la mejor manera de conservar la crema de levadura en un momento determinado era la misma cerveza. Y luego simplemente es limpiar, digamos, o separar con agua de proceso, agua con calidad sanitaria, para eliminar el sobrenadante y empezar a lavar, digamos, la crema de la levadura. Hay muchas partes del proceso en la parte de recuperación de levadura que son importantes también, sobre todo tienes que tener un microscopio para poder determinar viabilidad de la cepa, grado de contaminación y poder después planear cuál será el inóculo que tú vas a usar, los lotes que tú vas a usar para inocular tu siguiente cerveza, tu siguiente mosto. Tener en cuenta de qué cerveza viene esa crema de levadura y hacia qué cerveza va. Tener tus controles microbiológicos para decir, esta crema de levadura ya no es viable para que yo la use, no quiero arriesgarme. Esta crema de levadura le voy a poner un nutriente para tratar de que mejore la eficiencia. Hay muchas cosas que se requieren para poder dominar el proceso de la recuperación de levadura. La levadura, como les comenté, es un producto muy noble que permite que se recupere la crema de levadura, pero sí, digamos, hay que tener mucho cuidado. No hay ningún problema. Por allá nos estaremos viendo, si Dios quiere. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho. Gracias, José. Saludos, gracias por todo. Y bueno, esperemos seguir aquí con esto de la cuarentena y la pandemia y que sigamos con salud, lo primero que nada, y el próximo año
en que las cosas mejoren. Muchas gracias a todos. Hasta luego.